Hola a todos. Les hice este pequeño video para que vieran un poquito los pasos que yo sigo para poder llegar a resolver el plano que les dejé este sábado pasado, en el que no tuvimos sesión. Lo que están viendo ahorita va a ser el resultado final de todo el proceso. Yo más o menos duré 28 minutos, 30 minutos, y al final en Classroom les voy a compartir un poquito las indicaciones o de todo el ejercicio completo con la intención de que ustedes las hagan, porque me gustaría no solo que resolvieran el plano, sino que también fueran un poquito conscientes de cómo lo están resolviendo, y la siguiente sesión, que ya que nos podamos ver, poder atacar como esos puntos que ustedes encontraron e identificaron, un poquito en comparación, haciendo el análisis sobre el que yo hice. Voy a estar un poquito complementando lo que están viendo con un poquito de audio para que también tengan contexto. Aquí, como vieron, yo imprimí mi plano y yo lo voy a trabajar en una hoja tamaño carta. Recuerden que el primer paso siempre es escuadrar y ordenar todo nuestro papel dentro de nuestro respirador y en respirador escritorio. En mi caso, yo no puedo trabajar con la regla T como del lado izquierdo. Yo la trabajé en vertical con mi escuadra, en este caso de 45. Y se fijan, lo primero que estoy haciendo es apuntando las medidas generales de mi plano, que es lo que ven en la parte superior derecha. Estoy apuntando tanto la distancia horizontal y la distancia vertical total del terreno, con la intención de poder obtener y centrarlo dentro de mi hoja de papel. En este caso yo lo estoy trabajando de manera vertical, porque creo que es la forma más sencilla para acomodarlo dentro del papel. Y bueno, y como pueden ver, con un lápiz 2H. Fíjense cómo lo primero que estoy haciendo es identificando el centro de nuestra hoja. Em, yo uso un trazo un poquito fuerte o grueso, pero la intención es que, justo como el segundo que hice, sea un trazo muy tenue para que sea simplemente una línea de apoyo. Son líneas de apoyo que al fin y al cabo estoy dibujando para tener unas referencias. En mi caso estoy sacando horizontales y verticales a partir de la mitad, como si dividiría mi hoja en cuatro partes, con la intención de poder centrar mi dibujo. Lo que voy a hacer a continuación es dividir mis dos distancias entre dos, básicamente para poder ubicarlas a partir del centro del papel, en este caso. Ahí ya tengo el primer dato, que es la distancia horizontal. Y el segundo dato, que es la mitad de la distancia vertical. A partir de aquí nada más me toca empezar a buscar las escalas. En su caso, cuando ustedes hagan el examen, y este ejercicio que les acabo de compartir va a ser muy parecido al del examen, posiblemente al del examen que les vayan a hacer ustedes en el examen, en cuanto al examen de admisión, eh, les van a decir usualmente la escala que la que van a tener que trabajar. En el caso de que no, fíjense cómo en mi situación yo simplemente estoy adaptando o buscando la escala más conveniente, que en este caso es 1,75. La pude haber hecho 1,100 y me ha quedado un poquito más pequeña, pero 1,75 me pareció una escala adecuada para lo que buscábamos en este caso. Y fíjense cómo aquí estoy sacando la mitad de la distancia vertical, la estoy apuntando, y tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba hice el ejercicio muy rápido para la distancia horizontal también, la mitad de la distancia horizontal. Y ahorita lo voy a corroborar nada más, como pueden ver. Y a partir de aquí la encuentro. Fíjense cómo la parte importante de que su regla de siempre se mantenga en una posición es que les da a ustedes mucha versatilidad, entonces no dejen de mantener eso. Yo en este caso la tengo verticales como la estoy utilizando, y yo uso las horizontales con mi escuadra. De aquí nada más estoy completando, y fíjense cómo ya en este caso mi terreno está completamente centrado con respecto a mi hoja. Aquí hay unos pequeños ajustes. Ya ustedes, con el tiempo y con la práctica, van a poder tener la confianza de hacerlo un poquito más alzada cuando sea conveniente. Y listo. Ya tengo el terreno perfectamente centrado con escalón 85 en este caso. Recuerden que usualmente en el examen de admisión, si no recuerdo mal, pero normalmente en la práctica común, les van a pedir el dibujo final con estilógrafo. Entonces estamos utilizando lápiz de la manera más rápida posible para resolverlo lo más rápido posible. Y tener la estructura general, muros, ventanas y puertas, que es la estructura general de nuestro plano, y a partir de ella poder proceder a lo demás, que es el detalle, los muebles, las cotas y los ejes, como justamente viene dibujado tal cual en el ejemplo que yo les di en la imagen original. Ahí estoy indicando la escala en la que estoy trabajando.
Y a partir de aquí, el primer paso, usualmente les van a ustedes a indicar por mínimamente los ejes. Fíjense cómo en el caso de las letras, yo estoy dando por obvio los ejes secundarios, los que recuerdan, en este caso ellos los indican como A' o C' o D', y en el caso de los números voy a indicarlos todos. Ahí en los números ellos no tienen esa diferenciación, pero ustedes pueden identificar que hay algunos muros que ustedes podrían clasificarlos como secundarios. Pero lo que hago es identificarlos primeramente en mi plano, en la hoja que tengo impresa, para poder ubicar cuáles las distancias. Y a partir de aquí toca básicamente distribuir distancias dentro de mi plano. En este caso yo les estoy indicando mediante un dibujo que voy a utilizar muros de .20 metros o básicamente 20 centímetros, según lo que aprendimos en clase, pero ya ustedes si alguno hizo la práctica o yo hizo el ejercicio, y como van a ver al final, se van a dar cuenta que este muro es un poquito más grueso de lo que se ocupa para el plano. Posiblemente en el plano usaron un .15 y se nota la diferencia. Ya cuando ustedes hacen las pruebas y van ajustando medidas, se van a dar cuenta que en el ancho, en el horizontal, en mi caso, por ejemplo, me faltaron unos cuantos milímetros, entonces yo tuve que hacer un ajuste al final, pero en mi caso por utilizar este muro. Fíjense cómo la primera parte también muy importante es que consideren que cuando les dan distancias a ejes, es a la mitad del muro. Entonces yo siempre tengo que contar en este caso 10 centímetros, el primer eje 10 y otros 10 centímetros para cerrar el muro. Y a partir de ahí ya voy considerando mis ejes. Aquí lo que estoy haciendo básicamente es viendo a la par mi plano y distribuyendo en este caso las distancias en el sentido vertical con las letras. ¿Por qué es tan importante este paso? Porque al fin y al cabo les va a permitir a ustedes tener una noción mucho más clara de la construcción general de su proyecto. Fíjense cómo ya a partir de aquí, y ahorita lo van a poder observar, yo lo que hago directamente es no preocuparme hasta dónde empieza un muro y dónde termina. Yo directamente primero los nombro, parte muy importante, que les insisto mucho que lo hagan porque les permite a ustedes no perderse. Ahí tengo mis ejes principales, como pueden ver. Y ahí indico el ajuste que estoy haciendo en el último, que básicamente me faltaron unos milímetros, pero no fue tanta la diferencia, en este caso por el grosor del muro que yo elegí. Y a partir de aquí, con el 2H, recuerden, y siendo lo más tenues posibles para que de nuevo estamos haciendo líneas de borrador. Aquí me faltó indicar el grosor de mis muros, por eso lo estoy indicando. Lo que voy a hacer es hacer todo el muro completo sin preocuparme de dónde empieza o dónde termina. No importa si está en lugares donde no debe de estar, porque al final la idea va a ser remarcarlo y indicar justamente hasta dónde empieza y dónde termina, ya a partir, en su caso ustedes con el estilógrafo.
A partir de aquí, como pueden observar, el siguiente paso va a consistir en empezar a ubicar ventanas y puertas. Básicamente la parte más importante, que les va a dar forma ahora sí hasta donde empieza un muro, donde termina un muro, qué muros no le pertenecen a cierta habitación. ¿Qué les recomiendo aquí? Fíjense cómo en muchos casos yo utilizo la técnica de, en este caso estoy utilizando la técnica de sacar la mitad del muro para más o menos ubicar la ventana que tengo ubicada ahí. Y a ojo, utilizando otras medidas de referencia, voy considerando el tamaño de mi ventana. Ahí yo consideré más o menos que el ancho de... Es una ventana doble, posiblemente, no sabemos más, pero el ancho va a ser aproximado de 0.80, 0.90 centímetros, metros, perdón. Entonces, eso lo tengo como referencia y lo aplico tanto para un lado como para el otro a partir de la mitad. Y a partir de ahí voy analizando cada caso según corresponda. Fíjense cómo también en este caso yo ya resolví mis muros en todos los sentidos, los muros principales. Ya los secundarios los puedo incorporar después porque no me representan ninguna cuestión más. Fíjense cómo yo indico nada más ahí el ancho de la ventana y poco a poco voy avanzando eje por eje, siguiendo siempre este orden de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, o procurando por lo menos seguir en la medida de lo posible para yo no perderme dentro de mi dibujo. Es algo que les recomiendo mucho para que no, para que tengan un orden claro dentro de lo que van haciendo. Y así voy avanzando poco a poco. De nuevo, fíjense como muy importante, yo indiqué los nombres de los ejes, tanto también en el sentido vertical en la parte de abajo y en el sentido horizontal en la parte izquierda. Aunque sea muy pequeño, pero esa notación nos permite tener una referencia, más porque cuando hagan su examen de admisión les van a dar un plano o una hoja, como las que les compartí, que van a poder rayar y utilizar como referencia. Entonces, acá siempre se lo recomiendo que hagan. Fíjense como que yo hice una pequeña mochetita, que si ustedes recuerdan ese término de mocheta, es como estos muros pequeños que pues de repente se utilizan para delimitar closets o lugares parecidos. Entonces yo aquí ya por conocimiento dije, bueno, voy a considerar las de 50 centímetros o tomar alguna otra referencia que tenga cercana para poder hacerlo. Y ya los de algunos que hayan llegado a este punto se pudieron haber dado cuenta también que ciertos muros pues me quedan un poquito gruesos para lo que son en realidad o lo que parece ser en el plano. En el plano son un poquito más delgados de lo que parece aquí, pero podemos trabajarlo así mientras la lógica la mantengamos. Y si no, ustedes ya en ese momento van a poder decidir. Preferiblemente mientras manejen un muro de entre punto .15 y punto .20 está más que perfecto. Considerando más su escala, fíjense cómo en la escala en la que yo seleccioné trabajar, que es una escala 1.75, me permite ser mucho más preciso y poder decir el punto 15 con mayor claridad. Pero si hubiera trabajado unos 100 es mucho más complicado, entonces hubiera preferido ahí trabajar con un punto 20 de grosor de muro. En este caso yo pude haber elegido el punto 15, me pudo haber funcionado también. Punto 15 aún así sepan que no es lo más real, porque al fin y al cabo el tabique, a menos que sea un tabique básicamente aparente, es decir, que no tenga ningún acabado, ya el tabique básicamente ocupa 4 centímetros y medio centímetro de acabado es muy poquito. Entonces hay que considerar nada más eso. Fíjense cómo ya ahí borré, en este caso, algunos de los muros donde no creía que iban a estar, ya revisando mi plano, porque varios de los muros que están concentrados ahí, el 4, el 5, el 6, si no recuerdo mal, son estos muros que en realidad solo existen del lado derecho del plano, en el baño. Entonces ahí yo lo que procuré es simplemente construirlos de aquel lado, a partir de cierto eje, viendo mis ejes como referencia en mi plano, para no tener que tener tantos elementos dentro del plano final. Y a partir de aquí van a ver básicamente cómo voy a completar todas las puertas y ventanas en todos los espacios, simplemente indicando hasta dónde empiezan y dónde terminan. Y después, con referencia a mi plano, vamos a pasar a la sección donde voy a empezar a remarcar y les voy a indicar justamente lo que quiero que ustedes remarquen.
A partir de aquí vamos a pasar al siguiente proceso, que es básicamente empezar a remarcar. Ustedes ya podrían hacerlo si lo quisieran hacer. ¿Por qué es importante hacer este paso aunque estemos trabajando lápiz? Porque me va a permitir entender mi plano con mayor claridad y también saber qué es lo que voy a remarcar cuando lo pase a estilógrafo. En mi caso yo no lo voy en el video no lo voy a pasar a estilógrafo, simplemente quiero que sepan qué es lo que hay que remarcar. Fíjense cómo utilizo como referencia en este caso con su plano aquellos muros que son mucho más oscuros o que tienen justamente están remarcados. ¿Por qué? Porque esos son los muros que en realidad están siendo cortados. Los demás pueden ser medios muros o muros, muros mucho más bajos o muros no estructurales o muros no relevantes para el caso. Y por eso, si se fijan, hay muros que no tienen tanto peso en el trazo o en la tinta. Entonces, en este caso yo solo voy a remarcar aquellos muros que son más oscuros o que tienen mucho más grosor, que se observan en el plano justamente. A partir de aquí voy a indicar algunas medidas auxiliares. Aquí ya estoy empezando a ubicar algunos ejes secundarios que tenía en la parte de arriba. Y remarcar qué orden, de nuevo, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo es lo preferible. Con la intención de también procurar pasar lo menos posible encima de el lápiz HB, con sus escuadras y su reglate. De nuevo, aún así, procuren que siempre con su lápiz tratar de sacarle punta en la medida en que sea posible. Y si pueden ir conforme ustedes van avanzando, no presionen tanto y procuren intentar mantener girar su lápiz ligeramente para que la punta se mantenga y tengan una mejor calidad de línea. Recuerden también, dentro del proceso, hay que mantener el trazo como si todos los muros fueran unidos, como si fuera un mismo elemento. Entonces hay que dejar los espacios huecos o vacíos donde los muros se van uniendo entre sí. Las uniones en T o en cruz, como van a poder ir viendo conforme avanza el dibujo. Al final, más adelante, ya van a poder ver que llego hasta el trazo de las ventanas, para que puedan ver en este caso, como yo las representé. No voy a llegar a la representación de las puertas, pero al final van a poder resaltar como en la primera imagen cómo queda el plano final y más o menos el tiempo que me tomó llegar hasta este punto, pero aún así implicando que estoy remarcando en lápiz. Ustedes a lo mejor podrían saltarse ese paso y directamente remarcarlo en estilógrafo. Pero bueno, es conveniente porque, como van a poder ver, poco a poco los muros se van resaltando y pudiendo ver con más claridad cuáles son los muros que tengo que remarcar y cuáles no. Fíjense cómo los muros se ven unidos entre sí como un solo elemento en la mochetita del baño que acabo de hacer. Y de nuevo de izquierda a derecha y de arriba para abajo. En la cocina, si alcanzan a identificarlo, no se ve muy bien por la calidad del plano, pero hay una pequeña puerta que ahí indica el espacio, que recuerden que las puertas más o menos estamos rondando entre los 90, 11 centímetros, 1 metro, y ustedes decidirán cuál consideran más conveniente. Yo, por ejemplo, consideré 90 centímetros para todas, y en las puertas como de baños, un poquito más pequeñas, 0.8 centímetros fue más que suficiente. Fíjense cómo también remarco justo donde empieza y termina la ventana, como en la parte superior. Y regresando al tema de la cocina y la puerta de la cocina, este se trata de una puerta bandera. Son aquellas puertas donde tenemos la puerta normal y justo les quiero una pequeña ventana, que son muy comunes en cocinas, que si las pueden buscar en internet se llaman así, puertas bandera o ventanas bandera, porque tienen como esa forma de bandera, ¿no? La puerta hace de asta y la ventana justo al lado. En este caso yo no voy a remarcar esa parte de la ventana. ¿Por qué? Porque lo único que remarcamos es aquel muro que está siendo cortado por nuestra planta. Entonces todo lo demás nos va a quedar en el mismo tono y lo voy a remarcar simplemente ligeramente con el 2H al final ya de todo este proceso.
A partir de aquí se van a empezar a dar cuenta que ya remarqué algunas ventanas, remarqué algunos elementos. No voy a crear, como les dije, las puertas, pero ya tengo el espacio dedicado para ellas. Y habiendo, más adelante van a poder ver que también estoy detallando algunos closets, etcétera. También se pudieron dar cuenta, yo remarqué un muro que no tenía que ser remarcado. En la parte inferior derecha, donde está un jardín, yo remarqué ese muro cuando en el plano me indica que es un muro secundario, un muro que no está siendo cortado. Entonces ese no lo tuve que haber remarcado. Pero fíjense como en la parte superior justamente, hasta arriba del plano, ahí sí tuve esa separación, ¿no? Entre el muro que sí está siendo cortado por la vista y el otro que no. En cuanto al resto, ya básicamente aquí ya acabé el 80, 90, el 80% por lo menos del trabajo, considerando que los muros y la precisión de los muros es una parte muy relevante en toda la distribución de un plano. Ya aquí tengo todo el tiempo restante para poder empezar a distribuir mobiliarios, detalles, puertas, etcétera, con todos los demás elementos que ustedes ya conocen. Fíjense cómo ya indico los closets y básicamente aquí ya acabé mi primera representación y aquí ya puedo remarcar con mayor tranquilidad. Remarcar y detallar básicamente.